Decía el doctor Jorge Mijares hace un momento, todos hablamos de amarillismo, pero ¿de dónde viene el término Amarillista. amarillista? Amarillista. Amarillismo, ¿de dónde viene? Mira, es una historia curiosa. Estamos hablando de Estados Unidos, de la última década del siglo XIX, donde hubo dos empresarios que se metieron al tema del periodismo. Por un lado fue Pulitzer, por otro lado fue Randolph Hearst, ¿sí?, que tenían unos periódicos muy, muy humildes, donde apenas tenían tirajes de 15,000 ejemplares al día. Uno estaba en San Francisco, otro estaba en San Luis, Missouri, y después los dos estuvieron en Nueva York. Pulitzer hizo un periódico que se llamaba New York World, y William Randolph Hearst hizo uno que se llamaba New York Journal. Ya en ese entonces existía el New York Times. Y la tira, digamos, del New York Times era el mejor y eran 250,000 al día, ¿sí? Y entonces Pulitzer se le ocurrió meter en el periódico deportes, chismes y catálogo de venta de ropa. Y automáticamente las ventas del periódico subieron porque el tiraje pasó de 250,000 que tenía en promedio a 800,000 periódicos diarios. William Randolph Hearst hizo lo mismo, ¿ok? ¿Qué tiene que ver esto con el amarillismo? Bueno, que ellos se dieron cuenta que el negocio estaba en la nota deportiva, en el chisme. Ándale. Y en las malas noticias. Pero ¿qué pasa? Que en el primero, en este caso en el de Pulitzer, había una tira cómica que se llamaba The Yellow Kid. Y entonces, después con el tiempo, como era la pelea entre ellos, se llevaron al escritor de Yellow Kid, al caricaturista, y entonces Yellow Kid aparecía en los dos periódicos, tanto en el de Pulitzer como el de Hearst, ¿sí? Y entonces un purista del periodismo de ese entonces dijo, esa es una prensa amarillista. La prensa amarillista como haciéndolo en un sentido despectivo, ¿sí? Lo que ellos venden es una prensa amarilla, porque estaba marcada por el famoso Yellow Kid, y entonces a partir de ahí el término amarillista implica la nota, que después tú ahorita nos explicarás por qué es la nota roja, mi querido Emilio. Sí, la diferencia. Pero como que lo amarillista se convirtió como en lo barato o en el mal gusto de las comunicaciones. Sin embargo, pues esto coincide pues qué es lo que tiene más rating. Y a fin de cuentas todo esto es un negocio, y al ser un negocio, pues viene entonces esa cosa, ¿no? Pero fíjense, esto que explica Jorge, lo explica una persona, lo da a conocer una persona que es Hearst, con 28 periódicos en circulación nacional. O sea, implementó inmediatamente la nota amarilla en 28 periódicos. Sí, que uno de los factores ahí, por ejemplo, también que cabe mencionar, Fer, mi querido doctor, es que hay dos cosas. Uno, ellos se dan cuenta, sobre todo Pulitzer, se da cuenta que publicando encabezados demasiado sofisticados y exagerados empieza a hacer esta venta de periódico, número uno. Y número dos, en el caso de William, él tratando de competir, lo que hace también es empezar a publicar encabezados e incluso hasta notas falsas. Notas engañosas, no necesariamente falsas, pero sí por lo menos tocadas, que de alguna manera hacen que la gente se empiece a evocar, a comprar el periódico por el sensacionalismo que tenían estos encabezados y esta forma. Y otro factor importante es que estos dos periódicos imprimían en hojas amarillas, bueno, en tonos amarillentos. Entonces, cuando los puristas del periodismo se molestan porque empiezan a ver la venta de estos periódicos de una forma inusual, lo que se quejan es de estos amarillos, y es como les empiezan a llamar, estos amarillos están haciendo trampa.
Entonces, de ahí viene el tema de estos amarillos, en esa forma, como dice el doc, despectiva, y entonces se convierte en ese periodismo amarillista enfocado en el que sí, que exageras los encabezados, que estás falseando información y lo único que estás tratando de vender es periódico con notas que no son confiables. Ahora, este amarillismo, ¿a qué tipo de comportamiento lleva a la sociedad, Jorge Mijares? Porque justo decía Santiago hace un momento, a mí sí me gusta, o sea, cuando me topo que los chavos de Puebla se golpean, sí quiero ver el video. O sea, no huyo a eso, sino... Y yo sí huyo, por ejemplo. Claro. Hay determinadas características en las personas que dicen, a mí sí me gusta ver esto, a mí no me gusta verlo. Pero a la mayoría le gusta verlo. Tengo por aquí un porcentaje en donde cuando se trata de cosas amarillistas, más del 85% de la población las ve. ¿Qué pasa socialmente? ¿Qué generan estos dos periódicos con el Yellow Kid? Bueno, mira, yo creo que esto tiene que ver que a pesar de que nosotros tenemos muy poco tiempo como especie animal, como ser humano desarrollado, etcétera, tenemos muy poquito tiempo, ¿sí? Si hablamos de civilización, la civilización tiene pues probablemente unos 9,000 años, más o menos, ¿sí? Pero realmente nosotros no hemos dejado de ser aquellos seres humanos que caminaban y se tenían que defender. Entonces, todavía existen en muchos comportamientos actuales, ¿sí?, escondidos muchísimos rasgos muy primitivos, ¿sí? Y uno de esos rasgos muy primitivos es, obviamente, la supervivencia, la protección. Si tú estabas caminando en el borde de un abismo, en una montaña, explorando hace 3 millones de años, ¿sí?, pues no te fijabas en la mariposa, te fijabas en el precipicio para no caerte. ¿No? Entonces, eso todavía permanece en nuestro cerebro en cierta forma, y de tal manera que esto condiciona que es una especie como de instinto de conservación o de protección. Ver lo malo, ver lo malo, lo peligroso. Porque lo bueno lo bueno ahí está. ¿Sí? Si en un momento dado llega alguien y te dice, oye, necesito hablar contigo, automáticamente te pones nervioso, ¿no? ¿Qué pasa? Oye, nada, me dijeron que escribes muy bien. Ah, ¿era eso? En cambio, si te dicen, oye, me dijeron, están diciendo que tú te robaste unos cosas de tu trabajo, etcétera. Ah, entonces el tema es defenderte, ¿no? Entonces esto condiciona que lo que normalmente debe de ser, lo que normalmente debe de pasar, la bondad, un museo, un viaje, el hablar bien de una persona, pues no te deja nada, no te mueve nada. En cambio, el ver un accidente de los Lamborghinis en la carretera, el ver, como decían, noticias fuertes, ¿qué pasa en el cerebro? Que el cerebro te hace sentir o te genera dopamina de tal manera que dices, ¿sabes qué? Yo estoy bien, el mal está allá, pero estoy atento, ¿no? Esa podría ser una explicación. Fíjate que ¿cómo tenemos que ser testigos del accidente? Testigos de del mal momento, testigos, porque no somos capaces de desviar la mirada. Es difícil que tú estés viendo algo violento y digas, no, ya no, por favor. Recientemente viendo el juego el Game of Thrones, esta serie, yo había momentos que me tapaba los ojos, pero decía, tampoco quiero escuchar. Porque la masacre se escucha también. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? O sea, no solo con taparte los ojos dejas de. Tendrías que taparte los oídos, tendrías que no tener tus sentidos expuestos a eso. Ahora, platicábamos, Jorge Mijares, doctor, que Emilio, trabajando en Nota Roja, ¿cómo dirías
¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el amarillismo y cuál es la nota roja? Es que ahí regresando a esto, como tú dices, Fer, una cosa es el sensacionalismo que existe dentro de eso, que es la nota. Un encabezado exagerado. Sí, la nota amarilla es de se divorció fulano de tal y dejó 5 hijos sin pensión. Dices, eso es amarillismo, porque al final de cuentas ni tenía los 5 hijos y ni se está divorciando, ¿no? O a lo mejor ni siquiera se casaron, ¿no? Pero compras el tema para decir, ay, a ver qué le pasó a mi artista favorito, ¿no? Y se vuelve más como en el rollo del espectáculo, el circo, este asunto de chismezón. Ese es el tema amarillista. Pero lo que bien dice el doc en este trabajo, que lo explicó muy bien Monsiváis decía, este asunto del morbo que existe alrededor de lo que a mí no me pasa, que lo decíamos ayer, es a mí no me va a pasar. O sea, pasa en el de enfrente, sucede en la otra colonia, sucede en tal delegación, sucede hasta Iztapalapa, no en Coyoacán o en Chihuahua. O Quintana Roo. Claro, entonces se vuelve como esta expectativa de, bueno, a mí no me pasa, pasa en otro lado. Y entonces eso nos hace caer en el tema de a ver qué está pasando en aquel lado y se explota esa nota. Claro. La obra de teatro Popcorn, reitero que tendríamos que traer nuevamente a México, dice: la mitad de un país se entretiene en la tragedia de la otra mitad para no ver la propia. Así es. El doctor Jorge Mijares nos ha dado unos encabezados divinos que son amarillistas. ¿De cuáles te acuerdas? Por ejemplo, uno muy famoso era de que en la portada del periódico, al poco tiempo de que había muerto Pedro Infante, el encabezado era Pedro Infante vive. Entonces, cuando comprabas el periódico, la siguiente línea abajo decía en el corazón de todos los mexicanos. Qué maravilla. Y entonces, bueno, pues es muy sabido que tendemos a buscar eso. Si nosotros nos metemos, por ejemplo, en el YouTube, ¿sí? Si se fijan, los encabezados siempre hablan de el triste final de... ¿Cuál final? A la mera hora ves el video, ni hay ningún final y no hay nada de tristeza. Pero si tú pones exclusivamente una biografía, lo ves como una biografía. Cuando te ponen el triste final o el típico, ¿cómo están los artistas de tal serie en la actualidad? Te interesa ver cómo se han deteriorado, ¿no? Entonces, yo siento que eso genera si no a un nivel de adicción, sí genera como una atracción. Y en el mundo donde lo que manda es el rating, ¿sí? Pues nadie se tienta el corazón en poner títulos que te atraen independientemente de los contenidos, ¿no? La nota roja es el cuerpo despedazado, la sangre, cómo perdió los ojos, el accidente, que te caiga el espectacular encima y verte aplastado. O sea, todo lo que tenga que ver con, mira la trágica forma en la que murieron, aventar 5 cabezas en un antro, ¿no? Para poner orden. Es amedrentar, es un acto de terrorismo. Sin duda alguna, pero además, irónicamente, para las autoridades no se consume con un acto terrorista, que así debería de ser, pero para la población en general, para el público, se vuelve algo más morboso que cuestión terrorífica. Es decir, si hay esta sensación de, uy, qué terror, qué miedo, pero volvemos a esta parte. A mí no me pasa, ¿no? Es como al vecino, es en otro lado. Y entonces nos alimentamos, o el público se empieza a alimentar, ya no necesariamente de este sensacionalismo, porque ya no le llena, ya no le satisface que digan, la mató. Lo que le satisface es que le digan, la mató y luego la descuartizó. Entonces ya se vuelve interesante. ¿Qué cosa? Y tu cerebro va generando esa necesidad, ¿no? Entonces, escuchas un noticiero en un momento dado y termina el noticiero y dices, no oí nada bueno. Exacto. No oí nada bueno. Pero ¿por qué lo ven? Esa es la parte. Y miren, dedicándome, doctor, a lo que me dedico, ¿no? Por ejemplo, hay un nivel de congruencia en ese sentido
tú conoces mi casa, en los cuartos de mi casa no hay tele. En las recámaras no hay tele, la tele está aparte. Yo tengo un jefe de información que es no morboso, lo que le sigue. O sea, le encanta mandar destazados y le digo, ¿sabes qué? Si me vas a mandar eso, mándalo en blanco y negro. No me mandes a color los videos. Transfórmalo a blanco y negro. Si tú, siendo papá, no te pega esto, pues será tu cerebro, pero a mí sí me duele, a mí sí me pega, entonces yo no quiero ver eso. Yo creo que sería muy interesante o muy sano tratar cada quien a la medida que pueda, en todo ese tiempo que pasamos viendo la pantalla del teléfono, ¿sí? Tratar de hacer, así como se hacen ejercicios de respiración, así como se hacen, hay recetas de cocina para mejorar la dieta, etcétera. ¿Sabes qué ejercicios de decir, oye, ¿sabes qué? Hoy le voy a bajar, hoy en vez de ver 10 noticias malas, ¿sabes qué? Voy a ver 7 y 3 voy a ver otra cosa. Tratar de hacer ejercicios de búsqueda. ¿Sí? Es A que fin de sí. cuentas, en nuestras manos está qué es lo que tú quieres ver. Exactamente. Fíjate, Jorge, Emilio, y ustedes, el público más inteligente, amigos míos periodistas, hay un tiempo que normalmente le sucede cada 2 meses y medio, cada 3 meses. Entran en una tristeza que se necesitan ir a descansar. Necesitan descansar de no oír, no ver, no hablar, aislarse. Todo el tiempo, cuando están en el noticiero, son malas noticias, malas noticias, malas noticias. Y ahora el destazado de la no sé qué, y ahora las cabezas, y ahora los niños, y ahora los... Bueno, se agotan, yo los he visto, cada 2, 3 meses tienen que irse del trabajo 1 o 2 semanas a francamente descansar para poder volver a la misma historia. Y yo veo, no sé ustedes, Jorge Mijares, ustedes que nos escuchan y nos ven, cada vez se sube más el nivel. Claro. Y la agresión. De la nota y la agresión. La agresión. Y sobre todo porque vas buscando, repito, lo que quieres ver. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que a fin de cuentas, ni todo es tan bueno ni todo es tan malo. Todo depende en dónde le quieres ver, ¿sí? A ti te interesa ver lo malo exclusivamente de algo y entonces te dedicas a ver todo lo malo. No ves nada bueno. Si tú ves una página, por poner un ejemplo, del América, ¿sí? Te interesa ver que todo lo que ha hecho las Chivas está mal. Si ves la página de las Chivas, viceversa. No, la vida no es así. No todo es malo, no todo es bueno. Ahí vienen los fanatismos, ahí vienen las equivocaciones. ¿Por qué? Porque tú escoges qué ver. Y si yo pongo la televisión o el teléfono y digo, voy a ver esto, estoy buscando el mal del otro. ¿Para qué? Para retroalimentar y pensar que yo tengo la razón. Cuando la realidad, Fer, es que ni todo es malo, ni todo es bueno en ningún nivel. Ahora, fíjense cómo cabría preguntar si las noticias inhiben el pensamiento. Porque, a ver, yo les diría hoy, a ver, estás informado, perfecto. Dime las 5 notas más importantes de hoy. Y entonces tu cerebro, ahí es donde no sé si el pensamiento se va a inhibir, porque en realidad no me puedes dar las 5 notas del día. Pero ¿qué tal el video? Yo te digo, Puebla, trancazos, y sabemos todos perfectamente de qué estamos hablando. Lo que pasa es que también hay que destacar esto. La forma de hacer periodismo ha cambiado ya, evidentemente por la cuestión también de las redes sociales, y la forma de consumirlo también. Es decir, todavía quizá nosotros somos de aquellos que vemos esto en el periódico y hojeamos un periódico o vemos una página del periódico, el Excelsior, y lo buscamos y leemos parte de la nota. Hoy la tarea se ha dado en que esas malas noticias o esas notas sensacionalistas o esas notas rojas vienen en los famosos shorts,
en donde prácticamente ves la nota de, uy, se pegaron en Puebla, uy, la mató, uy, y entonces vas haciendo esto en el celular. Y entonces te enteras a través de eso. Y Eso es lo se que viene. llama doom scrolling Así es. o doom scrolling o doom surfing. Es estar navegando, surfeando las notas a través del dedo que va haciendo la pantalla pasar y tú nomás ves encabezados, encabezados, encabezados y te crees informado. Pero te detienes en el video. Pero te Peor detienes video. en el video horrible. Y una cosa es estar informado y otra cosa es tener conocimiento. Es que son dos cosas Sí, distintas. estar Son dos enterado. cosas ¿Nos distintas. puedes explicar la diferencia? Bueno, pues tú puedes estar informado o puedes tener conocimiento, ¿no? Sí, es decir, yo tengo conocimiento de que hubo un movimiento de independencia que inició en 1810 Exacto. en mi país. Sí. Eso es tener informado. conocimiento. No, ahí estoy informado. Estoy informado, tengo la información. O sea, el conocimiento es saber qué pasó en El ese conocimiento es momento. saber qué pasó. A ver, nada más que para que tú entiendas o nosotros podamos entender el movimiento de independencia en México, tenemos que conocer qué pasó con Francia y España y qué hizo Napoleón con su hermano para que en México, que era colonia española, surgiera un movimiento, ¿no? Eso es tener conocimiento. Y Napoleón, ¿por qué inaugura una república después de la Revolución Francesa? Y ese movimiento fue tan fuerte que inclusive generó esa manera de pensar la independencia de los Estados Unidos. Eso es conocimiento. Eso es conocimiento. Estoy informado, pues estoy informado, y sí. Oye, y los niños héroes. Ah, pues eran 7 o 8 o 9, 10. Pasó así, su uniforme era así. No, a ver. Porque era la guerra, ¿dónde estaba? La famosa batalla de Puebla. Nosotros ganamos la batalla de Puebla, pero la guerra con Francia se perdió 2 días después. Y es que, nada más para cerrar, Qué gran tema. Kapuscinski decía esto. Cuando el periodismo cambia, cuando nos enteramos que la nota se vuelve un negocio. Es que ahí ya te cambia la información, porque entonces la pregunta cabe. ¿Estamos verdaderamente informados? O sea, nombrar las 5 notas del día o las 10 notas del día nos hace estar informados. Yo prefiero el conocimiento. ¿Pero qué No sé quieres? ustedes. ¿Las 5 notas más importantes o las 5 notas que más se han visto? Que son cosas diferentes. Fíjense, esto lo explica perfectamente bien nuestro gurú, el doctor Jorge Mijares, que aquí estamos con él. ¿Qué tal, Emilio, la manera de explicar? Sí, no, clarísimo. La diferencia, fíjense nada más, entre tener información y el conocimiento. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros en México, esto a mí me parece durísimo. Dice el doctor Mijares, la educación está basada en la información, no en el conocimiento. Explícanos. Sí, lo que pasa es que tú puedes estar informado de algo, pero muchas veces no tienes el conocimiento de las circunstancias en las que se está dando o lo que pasó en un momento dado, en un momento histórico, ¿no? Entonces, tú estás informado, nada más. Entonces tú agarras el libro y tu conocimiento es en base a que te están informando, pero no se profundiza más allá. ¿Sí? No se profundiza y no se entiende lo que decía. Sí, 5 de mayo, la batalla. A ver, tú no puedes entender la independencia de México sin entender a Francia. Y no puedes entender a Francia sin la Revolución Francesa. Y no puedes entender la independencia de los Estados Unidos sin entender el pensamiento que surgió en Francia con la Ilustración, ¿no? Eso es conocimiento. Si nada más te dicen, bueno, hubo un movimiento de independencia y el cura Hidalgo salió y dijo 2, 3 cosas y ahí comenzó, pues ahí te quedas con esa información. ¿Qué tal? ¿Sí? Y si tú eso lo aprendes en un periodo muy importante de tu vida donde estás absorbiendo mucho conocimiento, pues tienes que entender que no podemos
juzgar las cosas. No podemos entender la historia de México. Afortunadamente tenemos grandes historiadores, ¿sí?, que nos ayudan a tener el conocimiento. Sin embargo, pues la información, pues es nada más estar informado. Es que fíjate, de ahí viene la pregunta que hice. ¿Qué opinan ustedes? Si las noticias inhiben el pensamiento. Lo que promueve el pensamiento es el conocimiento, no la información. Así es, así es. ¿Tú qué pensamiento vas a tener? A ver, ¿qué pensamiento vas a tener si yo te digo que la nota de hoy es se filtra audio con orientación a morenistas para rechazar nombramientos? Aristegui Noticias. Ajá. ¿Y luego? O sea, ¿qué pensamiento te da eso? ¿Qué pasa ahí? Que yo tengo esa información. Y entonces, ¿yo qué hago? Yo busco la noticia en donde quiero buscarle, dependiendo a qué equipo le voy. Ah, porque ahí podríamos poner ella... el ejemplo que decíamos. En Latinus, por ejemplo, parece que todo está mal. Exacto. Todo está mal. Sí, pero los contrarios... La jornada, todo está bien. Todo Todo está bien. Exactamente. Entonces, eso es información, no es conocimiento. La vida no la puedes juzgar, o la actividad de una persona pública, etcétera, no la puedes juzgar meramente informándote. Porque si tú te informas en tu, digamos, en el nicho, en el donde, pues entonces vas a carecer del conocimiento. Claro. Por eso hay que leer. Por eso hay que leer varias versiones. Claro. Por eso hay que ver Latinus y hay que ver La Jornada y hay que ver tal grupo y hay que ver este otro periódico, porque tienes que tener una amplitud de conocimiento para poder dar una opinión. Mira, a mí me llama la atención cuando llaman, por ejemplo, la palabra que se usa, es que los intelectuales, ¿no? Ah, canijo, eso Los suena re fuerte, intelectuales. ¿no? Bueno, ok. Eso suena re fuerte. De entrada, un intelectual tiene que estar comprometido con la verdad. En el momento que un intelectual lo único que hace es hablar mal de algo, deja de ser intelectual, porque no está hablando con la verdad, porque no está siendo objetivo. Y con todo respeto a los intelectuales, ¿sí? La intelectualidad tiene que ver con la verdad. Y en la verdad no puede ser todo blanco o todo negro. Fíjate qué importante. A mí me dicen intelectuales y se me paran los pelos de punta. Porque cuando veo la lista en México de los intelectuales, digo, en la madre. Pues no son. Lo que pasa es que también ahí hemos caído también en un tipo de periodismo subjetivo, que el periodismo no tendría que ser subjetivo, tiene que ser objetivo. Creo que es uno de los principios básicos del periodismo y de la investigación. Sí, no estás haciendo otra cosa. Y estamos cayendo en esta situación. O sea, bien lo dice el doctor, si yo leo un periódico de izquierda en este momento, me da esa subjetividad y esa objetividad vista desde el lado izquierdo. Pero si yo Hay leo que leer los dos. el lado derecho, entonces tengo esta supuesta objetividad, aunque se vuelve subjetiva porque es del lado derecho. Y entonces eso es para que nosotros podamos tener este criterio de información, es tener en ambos lados. Y en lo que nosotros el periodismo llamamos como esta consignación, es lo que estamos viviendo, en donde nada más se consigna una información, en donde se dice, el presidente habló de Ayotzinapa. Ya, eso es todo. Y la gente cree que con esa consignación ya está enterada. Y entonces cuando tú le dices, oye, pues es que el presidente, sí, que habló de los 43, oye, sí está tremendo. Ajá, ¿y? No, bueno, pues es que sí dijo. Sí, no te provoca pensamiento. Exacto. Oye, a ver, criterio. ¿de dónde? ¿Por qué Ayotzinapa? Gracias. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el tema? La ¿De guerrilla. dónde viene la guerrilla? El magisterio. ¿Por qué? ¿Qué pasó en aquellos años? ¿Me entiendes? Lucio Cabañas. Todo eso, eso es el conocimiento. Entonces a mí me encantaría que hubiera algo donde leyeras la verdad, ¿sí? Y que el intelectual que está comprometido con la verdad, porque si no es intelectual, ¿sí? Está comprometido con la verdad, que tú puedas leer, oye, sí, ¿sabes qué? Esto estuvo bien, esto estuvo mal. Todos los gobiernos, todos en la historia del mundo tienen dos visiones.
Hay gente que odia a Napoleón y hay gente que venera a Napoleón, ¿sí? Y como eso te puedo dar muchísimos ejemplos. No es así la vida. Qué importante es lo que estamos hablando, Jorge Mijares, porque me pasa en reuniones en donde solo hay información. Claro. Y esto está muy bien Y informado. no hay conocimiento. Termina no el día y hay- te dicen, quedó usted bien informado. Chihuahua. Pues sí. Pues sí, está bien, pero explícame un poquito más. Fíjense que doy una conferencia a raíz del COVID que habla de la despersonalización de la información. Yo dije aquí, van 1 millón de personas con COVID en el mundo. Y a partir de ese momento dejó de ser importante los que se iban muriendo. Claro. El caso de Carlos N. O sea, ya el mentado criminal no le puedes decir su nombre completo. Y tienes que verle el rostro. No, pues ahora se lo tapan. Claro. ¿Sí me explico? Claro. Una despersonalización importante en donde tú te quedas con, ay, pues mataron a los niños estos de 13, 14 años. Ah, pero ¿quién era el papá? ¿Quién era la mamá? ¿Quiénes eran estos niños? ¿Fue porque se negaron a ser sicarios? ¿De verdad ese es el tema? ¿O por qué? ¿O porque hay una venganza entre los padres? ¿Por qué el caso de Ayotzinapa? ¿Eran los guerreros contra los rojos? Los cárteles que entonces se robaron el camión con la droga. Contar las historias de la información. Claro, realmente qué pasó en el Y 2 no de se octubre. cuentan, ¿eh? Ahora, una de las cosas que creo que No se le ha venido cuentan. dando al traste, digo, no es por criticar ni hacer estos señalamientos de crucificar a nadie, pero las redes sociales han generado un periodismo Pues no ayudan. demasiado activo. O sea, la nota de hoy, que puede ser, por ejemplo, que mataron a una persona o se cayó un techo y mató a 13 personas, mañana ya no es nota. Ya no es nota. Ya no se le da el seguimiento porque los medios tradicionales están compitiendo con las redes sociales, que estas redes sociales empiezan a informar otras cosas que a la gente ya no le interesa lo de ayer. Es que no me acuerdo, de viernes a lunes que llegué al programa, murió alguien el fin de semana. Y lo mencioné el lunes y me contestaron en redes, Fernanda, esta es nota vieja. Eso ya no es Claro. nota. Pero Es que se murió. O sea, pues, digo, para ti es nota vieja, pero para la familia es una pinche tragedia el resto de sus días. Y sabes qué, Fer, que ya no nos llama la atención tal nada. eso? Pero esto, mira, tiene que ver un poquito con lo que hablábamos hace rato del cerebro y de lo que es importante y no es importante. El Apolo 11, la llegada del Apolo 11 en 1969, ¿sí? Todo el mundo estuvo pendiente. Y fue hasta el Apolo 13 porque hubo un problema que no pudieron alunizar y regresarse. Pero, ¿sabes por qué suspendieron parte de las razones por las que suspendieron el programa Apolo? Porque ya no generaba rating. Híjole. Los ¿Qué tal? transbordadores espaciales, fuera de los que tuvieron el problema de que explotaron o no entraron a la atmósfera, ya nosotros lo vemos como algo tan normal. Nos vamos acostumbrando y vamos generando, como cualquier adicción, vamos generando, necesito informarme, aunque no me importe tener conocimiento de lo que estoy oyendo, de lo que estoy viendo. Qué duro, ¿eh? Y en esta Qué- parte creo que ahí hay que agregar esto. Un minuto. El tema es eso. Si la nota de ayer ya no es importante, pregúntenle a alguien qué fue lo que sucedió la semana pasada. Y ya no tenemos esa memoria colectiva. Todavía. O sea, la gente ya no entiende qué pasó la semana pasada y no le interesa. Entonces no hay un seguimiento tampoco de información. Sí, entonces digamos que la información va día a día. Entonces lo que traemos en la cabezota, pues es una cantidad de información brutal, pero ya, eso es todo. O sea, no te genera un criterio, no te genera un conocimiento, no te genera un pensamiento. Es una saturación, Totalmente. nada más. Claro, claro. ¿En qué momento limpiamos ese disco duro? ¿En qué momento y cómo lo limpiamos? Creo que ahí estamos llegando al punto clave de qué vemos, qué oímos. Me pasó en Game of Thrones. Yo me tapé los ojos, que la masacre es brutal, pero seguía yo escuchando. Y eso también es una información que no necesito. ¿De qué nos estamos alimentando?
No, yo creo que tenemos la libertad de decir Y elegir lo que... y elegir qué mundo quieres escuchar. Ay, sí. ¿Qué mundo, Sí, sí, ¿Cómo sí. quieres oír el mundo donde vives? Si tú platicas con una persona joven, ¿sí? Bueno, el mundo es una tragedia. Bueno, es que depende qué estás viendo y qué estás escuchando, ¿no? Eres un agasajo. Doctor Jorge Mijares, agasajo, nuestro gurú aquí en ¿Qué tal? Fernanda Emilio, gracias.